Una de las parábolas muy interesantes la encontramos en Lucas capítulo 12, comenzando con el versículo 15. Cristo les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repose, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este texto es de suma importancia para nosotros, porque todos daremos cuenta a Dios en cuanto a los bienes, en cuanto a la prosperidad que disfrutamos por la bondad de Dios. La palabra necio significa sin mente y se encuentra en gran número de textos. También la palabra insensato, que es pues sinónimo o es la traducción de la misma palabra. Y la Biblia describe la condición de los insensatos o los necios. Por ejemplo, en Job, capítulo 2, 9 y 10, cuando su mujer le dijo que él debería renunciar su fe en Dios, y dijo Job: has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. O sea, como si no tuviera mente, como si no tuviera inteligencia, que no estuviera en su juicio cabal. Es palabra muy fuerte. Es palabra que Dios mismo usa frecuentemente. El Espíritu Santo la usa revelando la voluntad de Dios. El Salmo 14, versículo 1, dijo el necio en su corazón: no hay Dios. El necio dice: no hay Dios. Habla como si no tuviera mente. Precisamente. No piensa. No razona. En Proverbios 9, del 13 al 18, la mujer que no protege su pureza, la mujer que no protege su pureza, no usa su cabeza, no piensa. Es como si no tuviera mente. Proverbios 12, verso 15, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio.
Salmo 32, 8 y 9, te enseñaré el camino. No seáis sin entendimiento como el caballo o como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. De otro modo no se acercan a ti. Y luego otro en Proverbios 15, 5, el insensato menosprecia la disciplina de su padre, pero el que acepta la reprensión es prudente. Jesucristo, hablando a los judíos, cuando él discutía con ellos en Lucas capítulo 11, dice, necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Estaba condenando la hipocresía de los judíos. Muy bien, ahora estudiando esta parábola y preguntando por qué Dios le llama necio. Ese es el estudio. Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios le llama a este hombre necio? Bueno, dice la heredad de un hombre rico había producido mucho, pero él no era necio por ser rico. En capítulo 8 de Deuteronomio, versos del 7 al 10, la tierra que Dios dio al pueblo de Israel era tierra muy rica, que fluía leche y miel. En el capítulo 8, el verso 18, dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Las riquezas no son pecado. No es pecado tener riquezas. No es pecado ser rico. Este hombre no es llamado necio por ser rico. Es muy importante aclarar este punto. Capítulo 6, primera carta a Timoteo, los versos 17 al 19. Dice Pablo a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Ahí está la cosa. Está bien tener riqueza, pero la cuestión es cómo la usamos. ¿Cómo la usamos? Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Pero volviendo a Lucas 12, el versículo 19, este hombre rico dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, alégrate. Pues obviamente es puro egoísmo. Él no está hablando de ser rico en buenas obras. Él no está pensando en los pobres. Él no está pensando en las cosas de Dios. Él está pensando solamente en el placer propio, el egoísmo. Y en el verso 20, Dios le dijo necio. Otra vez la palabra sin mente. Sin mente. Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? El apóstol Pablo dice en Colosenses 3:5 que la avaricia es idolatría. ¿Por qué? Bueno, lo que el hombre ponga en primer lugar
sea dinero, sea posesiones, sea placeres, sea su trabajo, su negocio. Lo que él pone en primer lugar es su ídolo, es su Dios. Dice Cristo, buscad primeramente el reino. No ponerlo en segundo o décimo lugar. Salvar el alma es lo primero. Y poner otra cosa en primer lugar, como hizo este hombre de la parábola, es, como Jesús dice, necio, sin mente, insensatez, locura. Ahora, es muy importante aclarar muy bien la causa. ¿Por qué Dios le llama necio? El Señor no le llama necio por ser rico. El Señor no le llama necio por ser deshonesto. No hay nada en este texto que indique que hubiera defraudado a alguien. No le llama necio por ser perezoso. Pues obviamente no lo era. Él era hombre, él trabajó con diligencia. Y él tenía cualidades buenas. El Señor no le llama necio por ser exitoso en su negocio. Porque como hemos leído allá en Deuteronomio, Dios mismo le da al hombre la facultad para ganar riqueza. No es pecado, no es malo. Dios nos prospera. Y nosotros, si nosotros en verdad practicamos los caminos de Dios, Él nos prospera abundantemente. Él derrama Él abre las ventanas del cielo y derrama bendiciones sobre nosotros. Muy importante aclarar este punto. El Señor le llama necio porque Él no sabía nada de ser generoso. Él no sabía nada de ser responsable hacia los necesitados. No hay nada en este texto que lo indique. Efesios 4:28, Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Y en cuanto a este hombre de la parábola, inocente. Él no es acusado de haber hurtado. Él no es acusado de ser perezoso. No, nada de eso. Este hombre había trabajado diligentemente y se hizo rico. Y muchos lo hacen, hermanos lo hacen. Dios no le condena por eso. Más bien le prospera. El Señor le llama necio porque Él no sabía nada de ser generoso. Yo repito, de no saber nada de ser generoso. O de reconocer que era responsable hacia los demás, hacia los necesitados. Como Pablo dice aquí, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para ser como el rico aquel. No, él era necio. Sino para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El rico necio no sabía nada de compartir. Todo era para él mismo. Él dice alma mía,
come, bebe, regocíjate. El Señor le llama necio porque entre más el Señor le multiplicaba sus bienes, más creció su avaricia, su egoísmo. El Señor le llama necio porque él pensaba dentro de sí. Él no estaba consultando al Señor. Él no estaba leyendo la Biblia y tratando de ser un buen mayordomo de sus posesiones. No, estaba nada más siguiendo sus propios deseos. Estaba alimentando su avaricia. El Señor le llama necio porque él dijo, no tengo dónde guardar mis bienes, mis frutos. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Él de veras tenía dónde guardar sus frutos. Porque el mundo está lleno de necesitados. Hermanos, en la iglesia, recordemos siempre que si no compartimos con hermanos, discípulos de Jesucristo, miembros de la iglesia de Cristo, entonces en el día final, en el juicio final, Cristo nos pondrá a su mano izquierda y seremos rechazados. Compartir con enfermos y hermanos que tengan cualquier necesidad. El Señor le llama necio porque él pensaba dentro de sí. Recuerden ese texto. El Señor le llama necio porque él dijo, no tengo dónde guardar mis frutos. Y sí tenemos dónde. Debemos, como dice Cristo, es más dichoso dar que recibir. El Señor nos bendice, pero no para que seamos como aquel rico necio. Nos bendice para que nosotros seamos fieles administradores de esos bienes en el servicio del Señor, para ayudar a los evangelistas, a los hermanos necesitados. El Señor le llama necio porque solamente usaba pronombres personales. ¿Se han fijado? Lea la parábola y ahí van a ver pronombres personales. Yo, mí, mis. Y así habla. ¿Y dónde da gracias? Pues no hay palabra alguna de eso. ¿Y dónde comparte con otros? Nada de eso. ¿Dónde está su ofrenda? No. Él se llama necio porque él no reconoció al Señor como la fuente de todas las bendiciones. ¿Cuántos hombres hablan así? Mucho cuidado con esto, porque hay una tendencia, hay una inclinación de que alguien diga, yo trabajé. Yo, ¿cuántas horas? 12, 15 horas. Yo invertí bien y yo hago esto, yo hago aquel. ¿Y dónde está el Señor? Mucho cuidado de no imitar este hombre porque era necio. Era necio. Yo trabajé, yo gané, es mío. Yo lo gané por el sudor de la frente. Y
desde luego lo voy a gastar como yo quiero. Bueno, esta es precisamente la actitud que Jesús está describiendo. Y por eso Él dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. El Señor le llama necio porque no miraba más allá de este mundo. ¿Se fijaron? Ese es un detalle muy importante. ¿Por qué le llama necio? ¿Qué decía él del futuro? ¿Qué decía él del cielo o del infierno? No. Para él no existía eso. Es nada más este mundo, esta vida. El placer del momento. ¿Y cuántos millones viven así? ¿Cuántos millones viven como si no hubiera futuro? O ellos están dispuestos a sacrificar el futuro, sacrificar el hogar celestial para encontrar y obtener unos cuantos placeres y riquezas y lo que ellos busquen aquí en esta vida. Esta vida es lo que cuenta. Es exactamente por eso que Dios le llama necio. Millones hacen lo mismo. El Señor le llama necio porque Él tomó una decisión a favor. Él tomó una decisión. Sí. Pero ¿a favor de quién? A favor de sí mismo. Sin tomar en cuenta la necesidad de otro. Él dice, esto haré. ¿Para quién? Pues obviamente para él mismo. El Señor le llama necio porque él pensaba construir. Le llama necio porque él pensaba construir graneros más amplios para guardar todo para sí mismo en lugar de repartir, compartir, dar, ayudar. Solamente pensaba en construir graneros más grandes para sí mismo. El Señor le llama necio porque él vivió solamente para el hombre exterior, sin tomar en cuenta el hombre interior. Segunda a los Corintios 4:16. El Señor le llama necio porque él estuvo seguro. Es necio porque él pensaba, está muy seguro, que él tenía muchos años. Muchos años que vivir y disfrutar sus bienes materiales. ¿Y qué contraste en este texto? Él dice muchos años y el Señor dice esta noche. Hay mucha diferencia entre muchos años y esta noche. Por último, el Señor le llama necio porque él creía que era dueño de su alma. Diré a mi alma. Pero esa misma noche el Señor la llevó. ¿De quién era? Volviendo a Mateo 7:26, cuando Cristo habló de los dos edificadores. El hombre que edificó sobre la arena y la casa no pudo resistir los vientos y las tormentas. Y Cristo dice que este era hombre insensato, pero él está diciendo que los que no obedecen sus enseñanzas son
semejantes a ese insensato. Ok, muy bien. Si uno es comparado con insensato, ¿cómo es él? ¿Cómo es él? Comparado con un insensato. Entonces no está pensando el Señor que los que no le obedecen son insensatos. Como Dios aquí en Lucas 12 dice, necio. Dios lo dice. Todos pueden entender y obedecer la voluntad de Dios para ser salvos. Y nadie puede excusarse, decir, bueno, pues no, pues hay tantas cosas acerca de la Biblia y hay muchos que dicen que la Biblia no está completa o que hay libros perdidos y buscan toda clase de salida para no hacer caso a la Biblia como guía infalible de Dios. No os engañéis. Dice Pablo, no os engañéis. Efesios 5:17, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. No seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. Oh, entonces, ¿es posible? Sí, Señor. Claro que sí. Todo el mundo tiene o puede tener Biblia. No es difícil que cada persona, aún los jóvenes, todos tengan su propia Biblia. Y es mensaje personal, es mensaje individual. Dios le está enseñando y usted será juzgado, usted mismo, usted misma. Seremos juzgados individualmente delante de Dios. Y Él dice que sí, ustedes pueden entender mi palabra y seréis juzgados conforme a mis palabras. Efesios 3 dice Pablo, leyendo lo que yo he escrito, podéis entender. Efesios 3, léalo. Efesios 3 y 4. Leyendo lo que yo he escrito, podéis entender. A menos que sea sin mente, a menos que sea de aquellos insensatos que no usan la mente. Dios le da mente, pero no la usan. Abusan de la inteligencia, pero en Nehemías 8:12, un texto muy hermoso, se leía la ley, en aquel tiempo la ley de Moisés, pero se leía así toda la mañana, estaba leyendo la Biblia, así todo el pueblo entendió. Lo mismo, el Nuevo Testamento, toda la Biblia. Oh, yo sé que hay textos que son algo difíciles, hay que estudiar. Pero otra vez, usar la inteligencia que Dios nos da. Cada persona nace con inteligencia, a menos que esté enferma la persona. Pero normalmente todos nacemos con la inteligencia que Dios nos da, como también libre albedrío, también emociones que Dios nos da. Pero hay que usar esa inteligencia para entender la palabra de Dios. Entonces, la exhortación de este momento es, use la mente que Dios le da. No seamos como aquel rico, el hombre egoísta, el hombre que vivió solamente para buscar sus propios placeres. Y Dios le llama necio. Lucas 12, del 15 al 21. Recuerde ese texto, conviene leerlo frecuentemente. Muchas gracias por su muy buena atención y
Espero que ese estudio haya sido de provecho. Dios le bendiga.